Una cordial bienvenida para cada uno de ustedes una vez más en este programa Mensajero de su Amor, programa que venimos emitiendo a través de las redes sociales de YouTube y del podcast de Spotify bajo el nombre de Diarpa Media. Gracias por estar con nosotros. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que hemos titulado ¿De parte de quién? Esa inquietud acerca de parte de quién de repente todos nos la hemos planteado o alguien nos las ha planteado en un momento determinado cuando desconocemos con quién nos estamos relacionando dentro de una comunicación, una llamada telefónica o algo por el estilo. Y esto me hizo meditar un poquito al respecto de si nos ocurre realmente eso mismo con Dios en nuestra relación personal con Él o en la manera en la cual nosotros le estamos presentando a otras personas quién es el Dios en el que nosotros estamos creyendo. En nuestro último servicio dominical, durante el tiempo de la adoración y la alabanza, cantábamos una canción donde el verso principal rezaba: por quién eres tú te doy la gloria. Y esto me lleva un poquito a la idea de si nosotros realmente estamos conociendo a aquel a quien decimos exaltar, a quien decimos glorificar, porque qué complejo sería pensarnos en la idea de darle gloria a alguien a quien no conocemos, con quien no tenemos una suficiente relación personal e íntima. Fíjense algo bien interesante, y es que la Sagrada Escritura nos habla en el libro de Hechos de los Apóstoles algo similar que ocurría en el capítulo 17, verso 23. Conforme la Nueva Versión Internacional dice: al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Cuando encuentro esta porción de la palabra, me encuentro como hay algo en el ser humano dentro de su naturaleza, de siempre creer en algo que sea superior, algo sobrenatural, algo que va más allá de las condiciones terrenales dentro de todo lo que aquí nosotros podemos llegar a conocer. Antes de 1492, de la llegada de los primeros descubridores a América, nos encontramos como las comunidades que vivían en estas tierras tenían alguna idea de creer en eso, en algo superior a nivel espiritual. Y hubo eventos a los cuales se les atribuyó alguna idea divina, considerando que eso era Dios. Miraron al cielo por allá, vieron el sol y dijeron: bueno, ese debe ser Dios. O miraron en la noche a la luna y dijeron: bueno, esa debe ser la diosa de la noche de repente. O incluso animales a los que se les atribuyó alguna idea divina o algún concepto sagrado, o a eventos como una tormenta eléctrica. Al final, todo esto lo que condensa es la necesidad que tenemos los seres humanos en nuestra naturaleza de que haya algo más grande que nosotros y que siempre es desconocido, pero que estamos a puertas siempre de depender de eso sobrenatural en lo cual nosotros no somos capaces de hacer o no somos capaces de alcanzar. Cuando nosotros entendemos este concepto, nos lleva a la necesidad en la cual nosotros aún en este tiempo necesitamos día tras día tener un conocimiento cada vez más profundo y más cercano acerca de quién es Dios. En el mensaje anterior compartíamos un poco parte de ese encuentro personal que tuvo Saulo de Tarso con Dios. Fíjense cómo Saulo era un hombre que había crecido en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la doctrina, pero nunca había tenido un conocimiento tan personal y tan profundo con el Señor Jesús como en el camino de Damasco. Y en ese encuentro personal, lo único que sale de la boca de Saulo es decir: ¿qué quieres que yo haga, Jesús? La disposición al servicio. La idea que quiero plantearte, que quiero compartirte a través de este mensaje, es como dentro de nuestra necesidad o dentro de nuestro deseo que nosotros podemos llegar a tener de servir al Señor, de ser un instrumento útil para Él, primero se hace necesario el conocimiento de con quién estamos tratando. Nosotros tenemos una idea de Dios que de repente nos hemos hecho a base de información, pero cuando no se tiene una relación personal y cercana, no puede llegar a nosotros la revelación completa de quién Dios es en realidad. Hay un ejemplo que a mí me gusta utilizar mucho y es el de las celebridades. Tú puedes tomar tu celebridad favorita, como un cantante o un deportista, y tener toda la información que tú quieras de él a través de todos los medios digitales, prensa, radio, internet, lo que tú quieras para saber quién es esa persona. Pero eso no significa que tú tengas una relación personal con esa celebridad, por mucho que leas y por mucho que tú te instruyas. Nosotros necesitamos con Dios exactamente lo mismo: relacionarnos, tener intimidad y a través de esa intimidad encontrar esa revelación que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Recuerdo que el pasado mensaje nosotros cerramos con una porción de la palabra en la cual llega un momento en el cual Dios se revela a Moisés. Yo jugaba un poquito con la idea de que Dios ha llamado su atención a través de una zarza ardiente. Le dijo: quítate los zapatos, es decir, quítate eso que no es tuyo, que no te pertenece, y ahora te voy a decir con quién estás hablando. Y entonces viene Dios, se coloca su mejor traje y se presenta delante de Moisés y le dice: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que al oír esto, Moisés se cubrió su rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Esto lo encontramos en la Sagrada Escritura, en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 6.
Y miremos cómo Dios, para presentarse a Moisés, utiliza como referencia a sus antepasados. Es una manera de repente en la cual Dios le dice a Moisés, ¿tú conociste a tu padre Abraham? Moisés diría, no, obviamente, por una cuestión de años. ¿Conociste a Isaac? Tampoco. Y a Jacob mucho menos lo habrás conocido. Pues te quiero decir algo, Moisés. Yo sí los conocía a ellos, yo hablaba con ellos, así como en este momento yo estoy hablando contigo. Así que aprende algo, Moisés, comienza a dimensionar con quién es que tú en este momento estás hablando, con quién te estás relacionando. Dios utiliza esta figura para de repente darle un poco el contexto de la dimensión de lo que Dios es al mismo Moisés. Imaginémonos por un momento la dimensión del Dios con el cual nosotros estamos tratando y cómo hay el interés de parte del Señor de presentarse delante de nuestras vidas y darnos a conocer quién Él es para con cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué se plantea esta inquietud? Porque creo que si nosotros no estamos en la idea de conocer realmente la dimensión de lo que Dios es, difícilmente estaremos en la capacidad de decirles a otros quién es el Dios en el cual nosotros estamos creyendo. Y eso es lo que le da nombre a este mensaje acerca de parte de quién. Si tuvieras la oportunidad de decirle a la gente allá afuera quién es tu Dios, ¿cómo lo definirías? ¿Qué le dirías? Esta misma pregunta se la planteó en un momento determinado Moisés. Mira lo que dice la Sagrada Escritura, Éxodo en el capítulo 3, versos 13 al 15, dice la palabra del Señor. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Eso no es lejano a la pregunta de parte de quién es que yo estoy viniendo. Y Dios responde esto. Dice la Sagrada Escritura, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además Dios le dijo a Moisés, dile a esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Esto es haciendo referencia a las generaciones anteriores del pueblo hebreo. Pero Dios no se queda ahí. Continúa la Sagrada Escritura diciendo, este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Y cuando Dios habla acerca de todas las generaciones, no está hablando acerca únicamente de las generaciones previas a esta, no está hablando acerca de las generaciones previas al tiempo de Moisés, sino que está hablando hacia futuro, hacia las generaciones también de este tiempo, de este 2023, de este siglo XXI. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Preguntémonos por un momento, ¿qué diríamos nosotros si alguien nos pregunta quién es nuestro Dios? ¿En quién estamos creyendo? ¿Quién es tu Dios? Si nos hiciéramos el ejercicio de repente en una ciudad como esta, como la ciudad de Nueva York, donde confluyen tantas religiones y tantas doctrinas, y cada uno tuviera la oportunidad, cada religión tuviese la oportunidad de hacer una presentación de quién es su Dios, y te tocara a ti hablar acerca de quién es tu Dios, ¿qué le dirías tú a la gente? Hay un mal ejemplo que a mí me gusta utilizar, que lo aprendí hace algunos años, y que nos tiene que dejar algo aquí para que pensemos un poco. El día 11 de septiembre del año 2001, a través de los acontecimientos terroríficos del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas, creo que Osama Bin Laden le dio a conocer al mundo, o le dio una idea por lo menos al mundo, de quién era su Dios, de qué era capaz él de hacer por darle a conocer al mundo quién era su Dios y hasta dónde podía llegar el alcance de lo que él podía hacer por mostrarle a los demás cuál era la fe en la cual él estaba creyendo y qué era él capaz de hacer por su fe. La pregunta que yo me planteo a partir de aquí es que si un hombre como Osama Bin Laden es capaz de hacer esto por su Dios, que es un Dios de muerte, que es un Dios de odio, que es un Dios de rencor y de venganza, que no somos capaces de hacer tú y yo por nuestro Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios de perdón, de misericordia, y que es un Dios que a través de su Hijo nos ha regalado a la humanidad el precioso regalo de la salvación y de la vida eterna. Preguntémonos por un momento esto acerca de qué seríamos nosotros capaces de hacer por darle a conocer al mundo quién es el Dios en el cual nosotros estamos creyendo. Creo que cuando nosotros no tenemos la idea clara, es muy posible que nosotros hasta el día de hoy estemos teniendo una idea de Dios, no digamos que sea mala, sino que capaz que es una idea incompleta. Y es por eso que Dios hace esa presentación tan tajante cuando le dice a Moisés, Moisés, dile simplemente algo, yo soy el que soy. Y esto nos demuestra cómo cuando Dios habla así, Dios tiene una identidad muy clara de sí mismo que es absolutamente inmutable. Ahora, hay algo interesante que yo encuentro a partir de aquí, y es que cuando nosotros nos damos hacia la oportunidad de conocer más a Dios y experimentar esa revelación, también nos conocemos más a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes, voy a usar este ejemplo, un artefacto eléctrico como un teléfono inteligente, cuando tú de repente comienzas a descubrirle cositas y aplicaciones y utilidades que el teléfono tiene, te sirven de una u otra manera. La pregunta es si conoces a su totalidad todas las funciones que el teléfono te está brindando en lo que tú puedes desarrollar. Y yo creo que nadie puede conocerlo tan bien como el diseñador, como el que lo fabricó. Muy seguramente el diseñador de ese aparato conoce cosas de repente de tu teléfono que ni tú mismo hasta el día de hoy conoces. Con el Señor nos ocurre exactamente lo mismo.
Tú no vas a conocer el mejor potencial, todo lo que hay dentro de ti, todo lo que vos puedes desarrollar, mientras tú no consultes primero al que te creó, al que te diseñó, al que te hizo, del cual tú naciste primero en su corazón antes de estar colocado en el vientre de tu madre. Así que si tú estás en la disposición y en el deseo de conocer todo lo que hay dentro de ti, comienza por conocer a quien te diseñó, comienza por conocer a Dios. Y cuando nosotros nos damos esa oportunidad, comenzamos a entender la dimensión de lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. ¿Alguna vez te has planteado esa pregunta? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Mira lo que dice la palabra del Señor en esta preciosa porción de la Sagrada Escritura. El profeta Isaías nos habla en el capítulo 43, versos 10 y 11, donde Dios dice: ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Y mira cómo Dios en esta porción de la palabra entrelaza un poco tanto su identidad como la identidad de cada uno de nosotros. Porque es que en la medida que nosotros más nos acerquemos a conocer a Dios, más nos abrimos la posibilidad de conocernos a nosotros mismos en la esencia de lo que somos, en nuestro diseño original, en la manera como Dios nos creó a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor también, Primera de Crónicas capítulo 28 versos 9, Dios hablando al rey Salomón y le dice: y tú, Salomón, ¿qué tal si cambias este nombre de Salomón por tu nombre en esta hora? Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y cierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Esta revelación del conocimiento de Dios y de nosotros mismos es la que le da propósito a nuestras vidas. El desconocimiento de Dios es el que nos lleva a esos vacíos espirituales y emocionales en los cuales la gente desconoce para qué vive y nada en el mundo llega a satisfacerles. Cuando encontramos personas que tienen tendencias hacia el suicidio, todos casi que caminan en la misma línea en la cual ellos dicen: yo no le encuentro sentido a mi vida, yo no sé para qué estoy vivo, ¿verdad? Y esto nos lleva a nosotros un poco a entender cómo ese vacío, esa ausencia de Dios en el corazón del hombre es lo que nos lleva a cada uno de nosotros al desconocimiento de nuestro propósito, en el cual no sabemos para qué estamos vivos en la tierra. Y eso es lo que lleva a que la vida pierda valor. Eso es lo que lleva a que las personas muchas veces piensen: bueno, si estoy vivo, si estoy muerto, da igual. Y no es así. No es así, porque Dios es el único generador de vida, y la vida no es producto del antojo de Dios, o es producto de la suerte, o es producto de una lotería. Siempre que Dios genera vida, la genera con un plan y con un propósito determinado desde lo eterno. Así que cuando nosotros nos abrimos a esa posibilidad, lo que nosotros nos encontramos no es únicamente la revelación de Dios, sino la revelación aún para nosotros mismos de quiénes somos y el potencial de lo que podemos desarrollar en cuanto a todo lo que Dios ha colocado dentro de cada uno de nosotros para desarrollarlo y a través de ello dar a conocer a los hombres su gloria y su poder. Este mensaje, mis amados hermanos, al final no tiene otro propósito distinto al de acercarnos a conocer a Dios. Es simplemente la invitación que Él a través de esta palabra nos hace, no solamente para revelarse a cada uno de nosotros en nuestras vidas, sino para revelarnos a nosotros mismos quiénes somos conforme al diseño original con el cual Él nos creó. ¿Qué idea tienes de Dios hasta el día de hoy? ¿Qué piensas? ¿Qué conoces de Dios? ¿Qué sabes tú de Dios hasta el día de hoy? De repente te has quedado corto, te has quedado con una idea o con un conocimiento del Señor simplemente informativo de alguna cosa por ahí que has venido leyendo, pero no te has dado la oportunidad de la tarea de tener una relación profunda y personal con el Señor. Mira lo que encuentro en la palabra del Señor, lo que nos habla Job en el capítulo 42, versos 5 y 6, donde dice: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando leo esta porción de la palabra, automáticamente hago un paralelo entre ese encuentro personal que tiene Job en la revelación de Dios y lo que ocurre con Moisés. Previamente nosotros leíamos lo que nos habla la Escritura en ese encuentro en Éxodo capítulo 3, verso 6, donde dice Dios: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Y esto no es muy lejano a lo que ocurre con Job en el capítulo 42, en el cual el encuentro personal con el Señor, que es la luz, no es tan de repente tan wow, tan precioso, tan sorprendente como muchas veces nosotros queremos mirarlo, sino que entendemos que el encuentro personal con la luz del Señor revela aún lo peor de cada uno de nosotros y tiene por ende que llevarnos al arrepentimiento. El arrepentimiento no tiene que sustentarse en la culpa, no en el dolor. El arrepentimiento tiene que sustentarse en el deseo que hay en nuestro corazón de alinear nuestras vidas conforme al plan y el propósito con el cual Dios nos ha diseñado a cada uno de nosotros.
Sin embargo, la velocidad de vida en la cual nosotros vivimos, esto nos ha llevado un poco a no permitirnos a nosotros mismos conocer la dimensión de lo que Dios es, de decir que creemos en Dios, mas no de conocer en sí a Dios como es en su esencia, en su naturaleza. Y eso nos hace creer muchas veces que Dios es parte de un todo y que Dios no es el todo del cual nosotros somos una parte. ¿Esto qué conlleva? A que muchas veces nosotros tomemos decisiones basadas más en nuestro conocimiento, en nuestros talentos o en nuestras capacidades y hasta olvidándonos que nuestros talentos, capacidades y conocimiento también son parte de lo que Dios provee para cada uno de nosotros. Dios simplemente a través de esta palabra nos invita a que reconozcamos su grandeza, a que reconozcamos su poder, a su poder y que entendamos que para nosotros mismos nada somos sin Dios y que Él es eso lo que hace a Dios al final, digno al final de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Dios habla a nuestras vidas a través de esta palabra, simplemente abriendo su corazón a cada uno de nosotros y diciéndonos: yo estoy abierto para ustedes. ¿Querés conocerme? Simplemente acércate delante de mi presencia. Mira este precioso que nos revela la Sagrada Escritura. Termino con estas dos porciones de la palabra del Señor. El libro de los Salmos, en el capítulo 46, versos 10 y 11, el salmista registra estas palabras que dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y por último, Apocalipsis, casi terminando la Sagrada Escritura, en el capítulo 22, versículo 13, Dios hace una última presentación de sí mismo simplemente para decirnos: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dios es antes de nosotros, durante nuestra vida aquí en la tierra y después de nosotros. Dios permanece para siempre. Y el único deseo que Dios comparte a nosotros a través de esta porción de la palabra es que nos acerquemos a Él simplemente para conocerlo más y para que nos conozcamos más nosotros mismos, pero no conforme a lo que el mundo pueda llegar a decir de nosotros, sino conforme a lo que el diseñador, a que el creador de cada uno de nosotros ha destinado y ha programado para nuestra vida desde el principio de los tiempos, desde su inmensidad y desde su eternidad. Ábrete esa posibilidad. Conocer más del Señor y conocer más de ti mismo en la dimensión de lo que Dios quiere que cada uno de nosotros sea. De todo corazón deseo que esta palabra que hemos compartido en este día sea de bendición hasta sobreabundar para tu vida y que nos permitamos el privilegio de crecer en el conocimiento del Señor y de los planes y propósitos que Él tiene para con cada uno de nosotros. Es un gran privilegio para mí poder compartir con ustedes esto, que es simplemente parte de lo que Dios nos permite tener aquí en la casa, en la iglesia cristiana y en la comunidad, aquí en la ciudad de Clifton, en el estado de New Jersey. Como siempre, un agradecimiento total a todo el equipo de Diarpa Media por el privilegio que nos dan de seguir compartiendo de su palabra a través de los diferentes medios digitales y a través de las diferentes plataformas de YouTube y del podcast de Spotify. Como siempre, gracias por estar con nosotros y que Dios los continúe bendiciendo grande, rica y muy poderosamente.